Aprendo en casa. Hola a todos. Pucha, llegué con las justas. Es que tuve que hacer unas cosas en mi casa y casi se me hace tarde. Dejen que recupere el aliento. Listo, recuperado. Ahora sí. Hola chicos y chicas de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprende en Casa. El día de hoy aprenderemos más sobre el área de comunicación y lo haremos de la mano del reglamento que hemos estado escribiendo estos días, sobre el cuidado de los bosques del Perú. Qué importantes son los bosques, ¿no? De hecho, gracias a estos, yo puedo recuperar el aliento porque sus árboles absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Y luego de procesarlo, liberan el oxígeno, o sea, el aire puro que todas y todos respiramos. Así que, mientras hay árboles, todo perfecto. Muy bien. Un momento, Jonathan. Sora, hola. Hola, Jonathan. Veo que has cambiado tu peinado y estilo de vestir. ¿Yo? No, profesora, ¿por qué lo dice? Ah, pues date una mirada en el espejo y sabrás a lo que me refiero. Miren cómo vine. Y mi polo está al revés. Ya regreso. Uy, tampoco me puse correa. Ahorita vengo. Ya, ahora sí. Por suerte, alguien me prestó una correa. Si no, hubiera podido ocurrir un accidente frente a cámaras. Y eso hubiera sido vergonzoso. Pero ya está. Ahora sí, Jonathan. ¿Qué pasó? Es que, como salí apurado de casa, no tuve chance de mirarme al espejo. Gracias, profesora. Como decía, en la sesión anterior tuvimos como reto escribir la versión final de nuestro reglamento sobre el cuidado de los bosques y aprendimos cosas interesantes como las propiedades del texto. Si mal no recuerdo, eran 3. La adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación era elegir el lenguaje indicado con respecto a quién nos vamos a dirigir y podía ser un lenguaje formal o informal. Luego tenemos la coherencia, donde las ideas del texto deben estar relacionadas entre sí para que todos entiendan de qué se está hablando. Y la cohesión es la forma en que articulamos las ideas para poder explicarnos mejor, usando conectores como y así, sin embargo o de esta manera. Ahora ustedes estarán preguntando, si ya escribimos la versión final de nuestro reglamento, ¿por qué seguimos con el mismo tema? Ahora se lo voy a decir, pero antes hagamos un repaso sobre cómo llegamos hasta lo que tenemos escrito. Nuestra primera misión fue escribir la planificación del reglamento para el cuidado de los bosques. Tuvimos que investigar, recurrir a información sobre el tema. ¿Dónde? En libros, revistas, preguntamos a personas que supieran del tema. Buscamos información en internet y corroboramos todos los datos que pudimos. Es decir, vimos qué tan veraz era cada dato encontrado. Después tuvimos que escribir el primer borrador del reglamento, pasando en limpio y de manera organizada las ideas de nuestra planificación. Nuestro tercer reto fue escribir la versión final del reglamento. Para ello revisamos varias veces nuestros borradores, tachamos y volvimos a escribir hasta tener la versión final, la cual acabamos la clase anterior. Pero, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos de fiesta? Pues no, hoy vamos a realizar el último paso, que es editar y publicar nuestro reglamento. ¿Qué es editar? Pues corregir, pulir, limpiar, aumentar alguna idea que se nos ocurrió, quitar la información innecesaria o repetitiva y corregir faltas ortográficas y gramaticales. No queremos que el reglamento se publique con horrores, o mejor dicho, errores, ¿no? Recuerden que un texto siempre puede ser mejorado. Así que si aún no lo tienen a la mano, corran a buscar su reglamento y sobre todo lápiz y borrador por si hay algo que corregir. O vemos que podemos incluir alguna buena idea que se nos ocurra en el camino. ¿Listos y listos? Solo un comentario que se me ha venido a la cabeza antes de empezar. ¿Se han puesto a pensar en lo importante que es el tema que estamos tratando en la elaboración del reglamento? O sea, el cuidado de los bosques. ¿Saben lo que hay en ellos? Hay ríos, plantas, animales y árboles. Si no cuidamos los bosques, todo eso puede desaparecer. Los ríos se contaminan, los animales perderán su hábitat y morirán. Chao plantas y árboles. Y no podemos permitir que eso suceda.
porque como ya vimos en el área de ciencia y tecnología, la misión más importante de los árboles es absorber el dióxido de carbono del ambiente para convertirlo en oxígeno, o sea, en aire puro. Si nos llenamos de emisiones de dióxido de carbono, el daño en los ecosistemas sería muy grande. Y además se aceleraría el calentamiento global. Y obvio, no queremos que eso ocurra. Así de importantes son los bosques. Y el Perú es el segundo país latinoamericano en extensión de bosques amazónicos. Eso me llena de orgullo. Si todo eso que dije te dio una idea para incluirla en tu versión final del reglamento, dale con toda confianza. Aún estás a tiempo, ya que vamos a volver a revisar lo escrito antes de editarlo y después de todo eso veremos dónde lo publicamos considerando la situación en la que estamos y los espacios con los que contamos. Ahora yo sacaré mi reglamento, lápiz y papel. Bueno, esto también me lo olvidé. Por suerte me lo enviaron. Ahora sí estamos más que listos, aunque para ser de franco, yo creo que no necesito mi reglamento porque ya sé que está perfecto sin revisar ni editar. ¿Estás seguro de eso, Jonathan? Segurísimo. Yo nunca me olvido de nada. ¿No te olvidaste de peinarte hoy? ¿De ver si estabas bien vestido antes de salir? ¿De ponerte correa? ¿De traer tu material de trabajo? Bueno, ya no me haga tanto roche, profesora. Usted dijo que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Sí, y así como te pasó todo eso por salir apurado, hay muchas cosas que se te pueden haber pasado al hacer tu versión final del reglamento. Bueno, tiene razón, profesora. Lo revisaré y editaré junto a las chicas y chicos. Y luego veré dónde lo puedo publicar. ¿Nos ayuda? ¡Claro! Uno de mis pasatiempos favoritos es encontrar faltas ortográficas y gramaticales en textos y corregirlos para que se entiendan mejor. Pucha, profesora. Sé que estamos en cuarentena y hay que quedarse en casa, pero capaz algún deporte le vendría bien. ¿Quieres que te ayude o no? Sí, profesora, solo bromeaba. Profesora, mire, mi amiga Patty me acaba de enviar un mensaje con errores ortográficos, ¿no? Por lo que veo, sí. Por suerte ya está bien del programa y puede corregirlos. El error está en cómo escribió abuela, que debe ser escrito con B y no con V. Así es, pero además cocer con C significa poner un alimento crudo en un recipiente u olla con agua en ebullición hasta que quede cocinado. Y coser con S es unir, usando un hilo y una aguja, pedazos de tela. En el caso del mensaje de Patty, coser debe escribirse con S, porque no vas a poner una chompa en una olla con agua hirviendo para luego comértela, ¿no? Claro que no, pierde el sentido y confunde. Así es. Ahora revisemos que en el reglamento esté todo escrito correctamente. ¡Listo! Aunque, profesora, ahora que estamos en el tema de corrección de ortografía, el otro día leí esta noticia y me pareció rara. Don Juan agoniza. El titular está bien escrito, pero igual me confundió. Entiendo por qué causó confusión en ti. El texto es ambiguo y por eso dificulta su comprensión. Si lo que se hubiera querido era solicitarle a don Juan que agonice, lo cual de por sí sería un pedido extraño y cruel, la coma estaría en el lugar correcto. Pero si se hubiera querido informar que ese señor está agonizando, ¿qué se tendría que hacer? Quitar esa coma cruel, profesora. Así es. Bien, Jonathan. Aquí otra frase que me confundió, profesora. Vamos a comer niños. Pero, ¿de qué película de terror me has sacado esos textos, Jonathan? No voy a poder dormir por la noche. En ese caso, si se hubiese querido comunicar que se va a comer niños, la oración estaría correctamente escrita. Pero si fuese un llamado a los niños para comer... No me diga, colocamos una coma después de la palabra comer. Exacto. No más ejemplos de terror, ¿quieres? No se preocupe. Profe, ahora veo qué importante es corregir nuestra ortografía. Denos a todos un momentito para revisar nuestro reglamento. Eso mismo te iba a decir. Bueno, mientras tú revisas, vámonos a una pausa comercial y... Profesora, eso me toca decirlo a mí. Mientras ustedes y yo revisamos nuestro reglamento, vámonos a una pausa y regresamos. Y regresamos. Ya entendimos que la revisión y edición son importantes,
Pero, ¿tú sabes a qué llamamos edición, Jonathan? Claro, a pulir, corregir, limpiar textos. Es lo que dije apenas comenzamos la clase. Así es, bien. Es un proceso que consiste en revisar nuestros escritos con el fin de detectar y corregir errores en distintos niveles. ¿Distintos niveles? Eso no dije al comenzar la clase. ¿Cómo era eso? Pero ya lo sabes. Mira, hemos visto el nivel ortográfico, es decir, la correcta escritura de las palabras y uso de los signos para facilitar la comprensión del texto. ¿Qué otro nivel había? Uno que es más profundo, el del sentido. Para ello vamos a revisar lo que vimos la clase pasada. Jonathan, ¿recuerdas la coherencia y...? ¡Ah! La cohesión. A eso se refería. Es muy importante esa parte. No te preocupes. Ahora lo volveremos a repasar. Nadie quiere publicar un texto con faltas ortográficas o que carezca de sentido. Perdería seriedad. Nadie entendería nuestras ideas y, por consiguiente, menos acataría lo que proponemos. Sí, pues, profesora, ahora que me acuerdo, por mi casa había una pollería que en la fachada tenía un letrero que decía pollos a la leña. Habían escrito pollos con Y y no con doble L, como debe ser, pero igual entendí a qué se refería el letrero y estaban riquísimos los pollos. Uy, ya me dio hambre. No te distraigas, Jonathan. Más bien, muéstrame tu reglamento para revisarlo juntos. Uy, está bien, profesora. Con su ayuda no tengo pierde. Todos en casa, prepárense para revisar sus trabajos. Pero antes, para revisar y editar nuestro reglamento, vamos a tener en consideración los 3 niveles: el ortográfico, el gramatical y el textual. Ahora sí, muestra tu reglamento, Jonathan. Bien, leamos un momento y enfoquémonos en el nivel ortográfico, es decir, en palabras no escritas correctamente o el uso inadecuado de signos de puntuación. ¿Notaron el error? Corrijamos. En la primera oración, Jonathan escribió incorrectamente la palabra ensuciar y se olvidó de poner comas de numeración, que es cuando haces mención de varias cosas seguidas en una oración. También se olvidó del punto al final de esta. En la segunda oración escribió incorrectamente la palabra colilla. Todo lo demás está bien. ¿Me siguen todos? Muy bien, chicos y chicas. Pero, profesora, yo estaba casi seguro que había escrito bien, ensuciar. ¿Cómo sé cuando una palabra está mal escrita? Ante la duda hay que recurrir al diccionario. Siempre debes tener uno a la mano. Voy a conseguir uno, profe. Ya tenía un diccionario, pero mi perrito Totó lo destrozó. Ese Totó es cosa seria. Bueno, sigamos. Ahora pasemos al nivel gramatical. Observemos la concordancia de número y género y corrijamos. En la primera oración no existe concordancia de número, ¿cierto? La palabra recurso debía ir en plural, es decir, recursos, ya que la palabra que lo antecedía o venía antes de esta era el artículo los. Jonathan se olvidó también de poner la S a la palabra conservarlo, que debía ir en plural, ya que esta se refiere a los recursos. Como verán, acabamos de hacer una corrección de número. ¡Muy bien! En la segunda oración, Jonathan escribió depositados en lugar de depositadas y secos en lugar de secas, pues nos referimos a las basuras y las ramas respectivamente. Como sabemos, estas palabras tienen género gramatical femenino. Fácil, ¿no es así? Acabamos de hacer una corrección de género. Muy claro, profe. Ya no volveré a cometer esos errores. Muy bien, ahora pasamos a ver el último nivel, el textual. Este nivel, como dice su nombre, está relacionado con las propiedades del texto. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ya lo vimos antes, pero recordemos igual. Las propiedades del texto son criterios que deben tenerse en cuenta para que el contenido de nuestro mensaje sea claro y preciso. En adecuación vimos que debíamos escoger un registro formal o informal.
Como se trata de un texto normativo el que estamos viendo, el nivel de uso del lenguaje o registro debe ser el formal. Por otro lado, la coherencia tiene tres aspectos: el sentido, la repetición y la omisión. El sentido hace referencia a que todo texto debe estar constituido de ideas que se relacionan entre sí. La repetición alude a la reiteración innecesaria de las ideas. Y la omisión se da cuando existen vacíos o faltas de información. Por su parte, la cohesión hace referencia a que las ideas estén claramente conectadas. ¿Cómo? Pues con los conectores del discurso. Con estos tres elementos del nivel textual, nos aseguraremos de que nuestro texto comunique con eficiencia lo que necesitamos. Sigamos revisando el reglamento de Jonathan. No estoy tan mal, profesora, aunque por suerte igual revisó mi texto. No hubiera querido que se publique así. Me parece muy bien, Jonathan. Ahora veamos la primera oración, donde se hace referencia a la fauna existente, es decir, a los animales y la importancia de cuidar el bosque, pues es su hábitat. ¿Qué sucede en la segunda oración? ¿Guarda relación con la otra que acabamos de analizar? No. La segunda oración se refiere a algo distinto, a las labores de reforestación que se deben aplicar. Ese artículo no es coherente porque sus ideas no guardan relación entre sí, por lo que podemos sugerir esta otra idea para mejorar el texto. ¿Se dan cuenta? Ahora sí es coherente el artículo. La idea se completa y todo queda más claro y entendible. Profesora, un texto no es coherente cuando, por usar una expresión popular, se mezclan papas con camotes. Claro, también podemos verlo así. O cuando se combinan dos enunciados que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por ejemplo, si digo, el camión no arranca, mañana debo comprar limonada. Eso no es coherente. Tendría que decir algo como, el camión no arranca, mañana debo llevarlo al mecánico para que lo revise. ¿Seguimos? Leamos. Apoyar a ONGs ambientales y las campañas para plantar árboles. Es importante resaltar la importancia de las labores de reforestación. Muy bien, ¿lo notaron? En la primera oración se habla de apoyar a ONGs ambientales y campañas para plantar árboles. ¿Qué sucede en la segunda oración? La segunda oración está repitiendo lo expresado en la primera, pero con otras palabras. Esa parte debe editarse, ¿no, profesora? Estoy repitiendo la misma idea. Así es. Más bien podemos sugerir esta otra idea, que sí es coherente y complementa tu oración inicial. Fácil, ¿no? Por eso editar es mi pasatiempo favorito. ¡Excelente, profe! Sigamos. Creo que editar también se va a convertir en un pasatiempo para mí. ¿No te digo que es divertido? Ahora leamos un momento. ¿Lo notaron? Lo que sucede aquí es que la información es insuficiente, es decir, hay un gran vacío de información. Podría incluir ahí las consecuencias de la quema. Eso ayudaría a concientizar a la gente y a incitarlos a que no quemen basura. ¿Cómo arreglamos eso? Podríamos poner que la quema de basura podría causar un incendio forestal. Eso sería pésimo para las plantas y los animalitos. No quiero ni imaginarlo. Muy buena idea. En efecto, podemos sugerir esa idea. Se comprende mejor, ¿verdad? Ya voy entendiendo, profesora. Qué importante es informarse muy bien sobre el tema, ¿no? Tú lo has dicho. Como verás, cuando los artículos de las normas son insuficientes, se evidencia la poca información con la que cuenta quien la escribe. Un reglamento no se debe hacer a la apurada, y es muy importante que quede todo claro, sobre todo en este caso. ¿Qué sería de nuestros bosques si publicáramos el reglamento sin editar? Así es, Jonathan. Las personas siempre debemos ponerle toda nuestra atención a las cosas que hacemos para realizarlas bien. Sí, pues, si no, a uno le pasa lo que me ocurrió hoy, que salí todo apurado y olvidé hasta de ponerme correa. Espero que no me haya olvidado de las llaves de mi casa. Oh, me olvidé mis llaves. Tranquilo, después nos ocupamos de tus llaves. No nos distraigamos que falta poco. Leamos. ¿Listos? Aquí hay dos oraciones que guardan relación y podemos enlazar, ¿verdad? Para no repetir conocer, solo debemos colocar un conector. El conector y. Muy bien. Este era un caso de cohesión. Veamos cómo queda. ¡Perfecto! Ahora sí, Jonathan, tu reglamento está quedando listo para ser publicado. Gracias, profe. Y yo que pensaba que mi reglamento estaba bien.
¿A ustedes qué tal les fue, chicas y chicos, con la revisión de sus reglamentos? Muy bien, profe. Ahora toca el plato de fondo. ¿Cómo se nota que ya me dio fuerte el hambre? Una vez que ya tengamos revisados y editado nuestro reglamento, ¿cómo lo publicamos? Muy bien, justo a eso quería llegar. Si el soporte de nuestro reglamento es físico, es decir, si lo tenemos escrito en un papel o cuadernillo, podemos organizar una pequeña reunión para concientizar a nuestros vecinos sobre el cuidado de los bosques. Como ya tenemos información suficiente respecto al tema, podemos incluso resolver dudas o preguntas. Y como lo tenemos en físico, podemos ubicar nuestro reglamento en una zona donde tengamos la certeza de que las personas lo van a ver. Claro, qué mejor que empezar mostrándoselo a las personas que tenemos cerca. Los cambios comienzan por casa, o cerca de casa al menos. Buen punto. Y cuando lo consideres pertinente, puedes acercarte a la municipalidad de tu distrito o a las autoridades de tu localidad y presentarlo como una propuesta para su aprobación, para que lo vean más personas. Ahora, si el soporte de nuestro reglamento es digital o si lo tenemos escrito en un programa como Word o PDF, podemos publicarlo en la red social de nuestra preferencia. O mejor aún, podemos buscar algún grupo ambientalista para que llegue así a muchas más personas y no solo quede en nuestro círculo de amigos, familiares o conocidos de nuestro distrito o localidad. Perfecto. Ya estamos listas y listos para la pregunta, profe. Uy, mi celular parece querer reventar por todos los mensajes de las chicas y chicos que han estado viendo el programa. Va la primera pregunta, profe. ¿No deberíamos buscar a una persona para que revise nuestro texto, como un corrector? Buena pregunta para comenzar. Mira, el primer revisor somos nosotros mismos aplicando nuestro criterio. Para eso hemos estudiado hoy las recomendaciones para la revisión y edición de un reglamento. Luego podemos compartir nuestro texto con algún familiar que conozca sobre redacción de textos para que lo revise. Y finalmente podemos compartirlo con la profesora o profesor para que haga las recomendaciones necesarias. Mi reglamento está escrito a mano. ¿Es importante tener buena caligrafía? Por supuesto. En caso de que tu reglamento esté escrito a mano, es importante que tu letra sea legible, lo suficientemente clara para que las personas que lo lean puedan comprender el contenido. Bueno, al menos yo voy a tener que mejorar mi letra entonces. Si quiero que mis ideas lleguen a niñas y niños, ¿existe una forma ideal para llegar a ellos? Claro que sí. Recuerda, dentro de los niveles de corrección, el nivel textual y la adecuación. El texto se debe adecuar para el público al que está dirigido. Si se dirige a niños, se utilizarán palabras sencillas que formen parte de su vocabulario. O sea, escribirlo en fácil para niñas y niños. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando tengo dudas sobre el significado de una palabra? Es mejor acudir al diccionario. Allí encontrarás las distintas acepciones que tiene una palabra y podrás saber si puedes utilizarla en la oración que estás construyendo. Recuerda que a veces tenemos una idea equivocada del significado de una palabra. Por eso es mejor acudir al diccionario para despejar cualquier duda. Muy importante, no dejes el diccionario al alcance de tu mascota. En tu caso, de Totó. Lo recordaré. Siguiente mensaje. Si el soporte de mi reglamento es digital, ¿qué debo considerar para la edición? En el caso que escribamos el reglamento en formato digital, debemos editarlo considerando los recursos que nos permitan los procesadores de textos. Debemos utilizar un tipo y número de letra para todo el texto, para que se vea uniforme y parejo. Y no olvidar resaltar los títulos y subtítulos con letra negrita, justificar el texto, etc. Ahora que ya sabemos escribir reglamentos, ¿puedo escribir un reglamento para regular los comportamientos que esperamos en casa? Por supuesto, aunque en casa ya hay un reglamento tácito, porque existen reglas que todos debemos cumplir para tener una sana convivencia. Como en tu caso, imagino, llegar a una hora prudente cuando vas a visitar a una amiga o amigo, aunque por ahora sabemos que debemos procurar quedarnos en casa. Profesora, muchas gracias. Estoy seguro de que la sesión de hoy ha despertado en todas y todos el interés por la edición y revisión de nuestros reglamentos. Y hemos recordado cosas importantes como las propiedades del texto, la adecuación, coherencia y cohesión, el uso de conectores del discurso y la forma en cómo podemos publicar y presentar nuestras ideas en un reglamento. Profesora, hasta la próxima. Adiós, Jonathan. Nos vemos.
Ahora te invitamos a cumplir con los siguientes retos. 1. Revisa y edita tu reglamento. Recuerda que siempre puedes mejorar algo en caso de que sea necesario. Puedes seguir revisando textos, revistas, periódicos, textos virtuales o, como bien sabes, el Internet. Corroborando siempre la información que encuentres. Las opiniones de quienes nos rodean también son de mucha ayuda. 2. Publica tu reglamento en un lugar visible de tu casa para que pueda ser leído por todos tus familiares. Cuando sea conveniente, lo podrás presentar a las autoridades de tu localidad para que sea considerado como una propuesta para reglamentar el cuidado de los bosques. 3. Recuerda registrar tu trabajo en tu cuaderno o en hoja de reuso y a guardarlo en tu portafolio, en el que estás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto en Aprende en Casa. ¡Chao, chao, chao! ¿Aló, mamá? Me imagino que estás en casa, ¿no? Espero que sí, porque creo que además de mi reglamento, también olvidé mis llaves.